Hace 300.000 años existió un humano que nunca pisó una escuela, que no manejó dinero, que no leyó una sola palabra. Y sobrevivió a condiciones que matarían al 99% de la gente que conoces. No porque fuera más fuerte físicamente, sino porque su cerebro hacía algo que el tuyo lleva mucho tiempo sin hacer. Cuando entiendas qué era exactamente, vas a querer recuperarlo. Hay una versión de ti que ya existió. Una versión que tomaba decisiones en segundos, leía el entorno con precisión y aguantaba niveles de presión que hoy nos parecen imposibles. Esa versión no desapareció. Quedó enterrada bajo miles de años de comodidad, ruido y distracción. Al terminar este video vas a entender qué mecanismos mentales y físicos usaban los humanos antiguos para sobrevivir y cuáles de esos mecanismos siguen activos dentro de ti ahora mismo, esperando que los uses. Pero antes de llegar a eso, necesito que entiendas algo que casi nadie sabe sobre los humanos antiguos. No eran primitivos en el sentido en que nos los enseñaron. No eran torpes. No eran inferiores. Hay evidencia arqueológica de que algunos grupos de Homo sapiens y Homo habilis tomaban decisiones colectivas complejas mucho antes de que existiera el lenguaje formal. Coordinaban, planeaban y ejecutaban sin palabras. ¿Cómo es posible eso? Lo vamos a ver. Pero primero hay algo más importante que entender. Durante siglos, la explicación estándar sobre los humanos antiguos se repitió sin cuestionarse. Se les llamó cazadores-recolectores, como si eso los definiera del todo, como si toda su complejidad cupiera en dos palabras. Luego llegaron décadas de investigación en neurociencia evolutiva, genética y arqueología cognitiva, y lo que encontraron cambió el relato por completo. La mayoría de gente cree que los humanos antiguos vivían en modo supervivencia pura. Buscar comida, huir de depredadores, repetir. Los datos dicen otra cosa. En cuevas de hace 40.000 años hay arte, pigmentos mezclados con precisión química, instrumentos musicales hechos de hueso. Eso no solo revela habilidad técnica, revela un cerebro que necesitaba más que sobrevivir. Y ese cerebro, en lo esencial, es el mismo que tienes tú ahora mismo. Empecemos por la toma de decisiones bajo presión. Un humano antiguo que salía a cazar no tenía protocolo escrito, no tenía GPS, no tenía red de apoyo en línea. Tenía su cuerpo, su grupo y millones de años de evolución diciéndole qué hacer en fracciones de segundo. El cerebro humano opera con dos sistemas. El sistema rápido responde antes de que seas consciente. El sistema lento analiza antes de actuar. Los humanos antiguos dependían casi por completo del sistema rápido, no por falta de inteligencia, sino porque su entorno no les daba tiempo para el otro. El resultado, un cerebro entrenado para detectar señales sutiles de peligro con una precisión que hoy llamamos intuición. Lo que la neurociencia llama procesamiento predictivo. El cerebro construye modelos del mundo y los actualiza en tiempo real usando cada señal sensorial disponible. El problema es que este sistema no distingue entre un depredador real y una notificación de trabajo urgente. Tu cuerpo reacciona igual a ambos. Para un humano antiguo, el estrés era agudo, intenso, breve, seguido por recuperación. Corres del depredador, el depredador desaparece, el cuerpo se recupera. Ciclo completo. Para un humano moderno, el estrés es crónico, bajo, constante, sin recuperación real. La diferencia biológica importa. El cortisol que se libera en estrés agudo fortalece el sistema inmune a corto plazo y agudiza la percepción. El cortisol del estrés crónico hace exactamente lo opuesto. Los humanos antiguos, sin saberlo, estaban adaptados al tipo de estrés que el cuerpo puede manejar. Nosotros vivimos el tipo que no puede, y aquí es donde la historia se complica. Si su biología era tan eficiente, ¿por qué la mayoría moría antes de los 35 años? La respuesta no es la que esperas. Detente un segundo. Piensa en la última vez que tomaste una decisión difícil de verdad. ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Cuántas veces la postergaste? Un Homo sapiens hace 100.000 años no tenía ese margen. Y aún así, las decisiones que tomaba determinaban si sus genes seguían en el mundo o no. Los tuyos están aquí. Eso dice algo sobre esas decisiones. La mayoría asume que los humanos antiguos morían joven porque eran débiles. La evidencia forense dice otra cosa. Los restos óseos de adultos de la edad de piedra muestran algo incómodo para nuestra idea de progreso. Muchos de los que llegaban a la adultez tenían huesos más densos, articulaciones menos desgastadas y menos evidencia de inflamación crónica que adultos modernos de la misma edad.
La mortalidad temprana no era resultado de un cuerpo débil, era resultado de entornos extremos, infecciones sin antibióticos, partos sin asistencia médica, depredadores sin hospitales cerca. El cuerpo en sí era una máquina notablemente funcional. Lo que esto significa, el problema de los humanos antiguos no era biológico. Era contextual, y el contexto cambió, pero el hardware no. Hay una teoría en neurociencia evolutiva llamada la hipótesis del cerebro social, propuesta por el antropólogo Robin Dunbar. La tesis, el neocórtex humano, la parte del cerebro responsable del pensamiento complejo, no creció para resolver problemas matemáticos ni para hacer arte. Creció para manejar relaciones sociales complejas. En grupos de cazadores-recolectores, saber quién era confiable, quién mentía, quién te respaldaría en una crisis, era literalmente la diferencia entre vivir y morir. Dunbar calculó que ese sistema fue optimizado para grupos de aproximadamente 150 personas. Exactamente el número máximo en el que todavía reconoces a todos y tienes alguna idea de cómo se va a comportar cada uno. Más de 150, y el sistema social empieza a fallar. Esto cierra un loop importante. Ahora entiendes por qué los humanos antiguos podían coordinar sin lenguaje formal. Lo hacían a través de señales sociales, jerarquías implícitas y memoria grupal. El lenguaje fue una herramienta posterior. La coordinación vino antes. Pero hay algo más en esta historia. Algo que la ciencia descubrió hace apenas unas décadas y que cambia todo lo que creías saber sobre la mente humana antigua. ¿Sabías que el Homo sapiens no fue la única especie humana inteligente en la Tierra? Durante decenas de miles de años, al menos 2 especies humanas coexistieron en el mismo planeta. Y cuando se encontraron, no solo se pelearon, también se mezclaron. Si tienes ascendencia fuera de África subsahariana, entre el 1 y el 4% de tu ADN no es del todo Homo sapiens. No es una metáfora, es genética. La narrativa evolutiva clásica era lineal, una escalera. Esa imagen está incompleta. La real se parece más a un arbusto, varias especies humanas existiendo al mismo tiempo, con capacidades cognitivas distintas pero comparables en muchos aspectos, cruzándose en territorios compartidos y, en algunos casos, teniendo hijos juntas. Los neandertales, que durante décadas fueron retratados como bestias brutas, tenían cerebros del mismo tamaño que los nuestros. Enterraban a sus muertos, cuidaban a sus enfermos. Hay esqueletos con fracturas curadas que requirieron semanas de inmovilidad, lo que implica que alguien los atendió durante ese tiempo. Fabricaban pigmentos de colores, usaban plumas como ornamentos. ¿Por qué desaparecieron entonces? Esa es la pregunta que los paleontólogos todavía discuten. Y las teorías más recientes son más incómodas que la idea de que el Homo sapiens simplemente ganó porque era mejor. Algunos investigadores proponen que no desaparecieron, que se absorbieron. Que la línea entre Homo sapiens y Homo neanderthalensis no terminó con una extinción limpia, sino con una disolución gradual dentro de la especie dominante. Lo que significaría que parte de lo que somos, a nivel genético y posiblemente cognitivo, viene de ellos. El insight más importante de esta primera mitad. La evolución humana no fue la historia de una especie superior reemplazando a las inferiores. Fue la historia de experimentos cognitivos distintos, algunos exitosos, algunos extintos y algunos parcialmente absorbidos. Somos el resultado de todos ellos. No somos la especie que sobrevivió a pesar de los otros. Somos en parte la suma de los otros. Hay un patrón que emerge cuando revisas la evidencia de los humanos antiguos en conjunto. No aparece en los documentales. Los libros de texto lo mencionan de pasada, pero cuando lo ves, cambia la forma en que entiendes tu propia mente. Llámalo el principio de presencia total. Los humanos antiguos no tenían la capacidad de abstraerse del presente de la forma en que lo hacemos nosotros. No podían revisar el pasado en redes sociales ni proyectarse en escenarios futuros hipotéticos de forma compulsiva. Su cognición estaba anclada casi por necesidad biológica en el aquí y ahora. Y ese anclaje producía algo que la neurociencia moderna ha tardado décadas en documentar como beneficioso: atención sostenida de alta densidad. El cerebro que observa las huellas de un animal en el barro con toda su atención activa más regiones sensoriales, retiene más información y toma mejores decisiones que el cerebro que divide su atención entre esa tarea y los pensamientos sobre lo que hizo ayer o lo que hará mañana. No es misticismo,
es neurobiología básica. El neurocientífico Matthew Killingsworth publicó en Science un estudio con más de 15,000 personas donde demostró que el 47% del tiempo, la mente humana está en otra parte, no en lo que está haciendo, y que las personas reportaban menor bienestar cuando su mente divagaba, independientemente de la actividad. Los humanos antiguos no tenían ese problema, no porque fueran más sabios, sino porque su entorno no les permitía el lujo de la mente errante. Cada pensamiento que no estaba en el presente podía costarles la vida. El resultado fue un tipo de cognición que hoy llamamos flow, presencia o mindfulness, y que para ellos era simplemente el estado normal de operar. Ahora la pregunta incómoda que te hago es, si ese estado es naturalmente accesible para el cerebro humano, ¿por qué nos cuesta tanto alcanzarlo hoy? Porque lo diseñamos para que así fuera. Cada sistema de notificaciones, cada feed de contenido infinito, cada arquitectura de aplicación fue construida exactamente para interrumpir ese estado. No por accidente, por diseño deliberado. El cerebro humano antiguo fue optimizado por millones de años para detectar novedad. Cada cosa nueva podía ser una amenaza o una oportunidad. Prestarle atención tenía valor de supervivencia. Esa misma tendencia, que en la sabana te mantenía vivo, en el siglo XXI te tiene revisando el teléfono 40 veces por hora. No es falta de disciplina. Tu cerebro está haciendo exactamente para lo que fue diseñado. El problema es que el entorno cambió más rápido de lo que la evolución puede compensar. Y la diferencia entre alguien que entiende esto y alguien que no es simple, uno se culpa a sí mismo. El otro entiende el sistema y aprende a usarlo a su favor, en lugar de pelear contra él. Eso es lo que sabían los humanos antiguos sin saberlo, y lo que tú puedes saber de forma consciente. El cerebro humano no es un producto terminado, es un prototipo, construido sobre millones de años de presión evolutiva, modificado por encuentros entre especies, moldeado por entornos que ya no existen. Ahora opera en un mundo para el que no fue diseñado. Eso no es un defecto, es el punto de partida. El único animal en la historia del planeta que puede entender las limitaciones de su propio cerebro y diseñar estrategias para compensarlas, eres tú. Los humanos antiguos no podían hacer eso, solo podían obedecer a su biología. Tú puedes estudiarla. Si este video cambió cómo entiendes a los humanos antiguos y lo que eso implica sobre tu propia mente, el siguiente video va un paso más allá. Te explico los 3 patrones de comportamiento que heredamos directamente de nuestros ancestros prehistóricos y que hoy sabotean tus decisiones sin que te des cuenta. No son metáforas, son mecanismos documentados con nombres científicos con evidencia en neuroimagen. Está justo aquí al lado. Y antes de cerrar, hay una pregunta que este video deliberadamente no respondió. ¿Qué habría pasado si los neandertales no se hubieran extinguido o absorbido? ¿Cómo sería el mundo con 2 especies humanas inteligentes coexistiendo hoy? Esa pregunta merece su propio video. Si quieres ser el primero en verlo, activa la campana. La fecha ya está prevista. Deja en los comentarios esto. ¿Con qué característica de los humanos antiguos te identificas más? ¿La toma de decisiones bajo presión? ¿La atención total al presente? ¿La inteligencia social? Leeré las primeras 50 respuestas y las más interesantes serán el punto de partida del próximo video. Si llegaste hasta aquí, es probable que alguien que piensa parecido a ti ya lo vio. El like le dice al algoritmo que gente como tú merece encontrarlo. Un segundo de tu tiempo puede darle acceso a esto a alguien que lo necesita.